El Señor les bendiga en esta hermosa hora. Quiero traerles un tema bastante interesante que no es muy común escucharlo en nuestras congregaciones y tampoco escucharlo a labios de grandes predicadores, porque la verdad que es un tema bastante difícil, pero con ayuda de nuestro Señor, el eterno Dios, sé que me va a dar la sabiduría para saberlo compartir y que esto se quede en la memoria de aquellos que escuchen esta palabra. Lo interesante en esta hora es que te quedes viendo el video hasta el final, porque de pronto me vas a prejuzgar en el minuto 5, en el minuto 10, y de pronto vas a tomar una idea de lo que realmente no quise decir. Porque la verdad es que cuando voy a preparar estos temas o voy a predicarlos, es con el fin de edificar al pueblo de Dios, no para entrar en controversias con nadie ni en problemas, simplemente para que entendamos lo que el Señor nos quiso transmitir a través de las Sagradas Escrituras. El tema a tratar en esta noche es los pecados y sus diferentes manifestaciones, porque hemos escuchado decir que todos los pecados son iguales delante de Dios. Entonces vamos a descubrir en esta noche a través de las Escrituras si eso es realmente lo que está en la Biblia o es que hemos repetido cosas que hemos escuchado a través de los tiempos. Sabemos que nuestro Señor dejó en su palabra ciertos parámetros a seguir para no caer en desobediencia. Entonces quisiéramos ver, o quiero que entiendan en esta hora, que de pronto hay juicios para ciertos pecados, y no estoy invitando a nadie a que asesine a alguien o que lo apedree o que levante un juicio a priori contra alguna persona. Lo que quiero es que miremos cómo Dios miraba o cómo Dios catalogaba los pecados en el Antiguo Testamento, y si esa idea de Dios, que en el Antiguo Testamento juzgaba y enviaba juicios sobre ciertos tipos de pecados, continúa vigente. Porque muchas veces pensamos que nuestro Dios se volvió cristiano y ahora en el Nuevo Testamento solo es amor. Pero vamos a ver a través de las Escrituras que aunque la Corte Suprema de Justicia, aunque algunas congregaciones, algunos líderes o las autoridades civiles o militares digan que lo que hacemos es correcto, vamos a ver si eso es correcto para Dios, que al final de cuentas es a quien le vamos a rendir todas nuestras cuentas pendientes. Porque a mí no me sirve de nada que el presidente de la Corte Suprema de Justicia diga que X o Y pecado no es malo, que son expresiones o que son expresiones justas que hacen los hombres. A mí lo que me interesa es lo que diga Dios en su palabra y cómo mira Dios lo que estoy realizando. Porque como dije antes, al final de cuentas, a Él es que vamos a rendirle cuentas por nuestros actos. Entonces vámonos al libro de Levíticos, capítulo 16. Libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29. Vamos a entrar en materia, porque es un tema amplio, pero no voy a escatimar tiempo. Si me tengo que durar 40 minutos, lo voy a hacer. Por eso les pido el favor de que veamos el video hasta el final, de que observemos, analicemos cada frase que yo digo en su contexto, porque hay estadísticas que dicen que los videos los ven los primeros 5 minutos y luego quitan lo que están viendo. Pero si nos pasamos 1 o 2 horas viendo videos de chistes que duran 3 o 4 minutos cada video y pasamos 2 horas viendo chistes en los videos, ¿por qué no podemos pasar 40 minutos escuchando una palabra que me va a edificar, que me va a traer bendición y que va a ser de bendición para las vidas de otras personas a las cuales le vamos a estar hablando sobre el tema? Entonces el libro de Levítico, capítulo 16, versículo 29, vamos a leer: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Vamos a colocarlo, estoy leyendo la versión Reina Valera, vamos a colocar la nueva versión internacional, que es un poquito más lenguaje actualizado para que todos entiendan
y para que comprendamos lo que el Señor quiso decirnos a través de su palabra. Dice aquí, en dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados todos de todos sus pecados. De todos sus pecados. Ojo con esa frase que vamos a estar viendo. Será para ustedes un día completo de reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación en el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Este mes les será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados, y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Aquí está hablando que se haría un proceso de purificación por los pecados que se cometían en Israel una vez al año. Pero aquí habla de todos sus pecados. Primero quiero decirles que en la palabra de Dios, en ciertos textos, la palabra todo no es todo. Es decir, a veces tendemos a que cuando la palabra dice todo, lo generalizamos y decimos que si dice todo, es todo. Pero en este caso de los pecados, no se está refiriendo a todos los pecados, sino a ciertos tipos de pecados que vamos a ver a continuación. En Hebreos, vamos a ver, en Hebreos dice la palabra de Dios que la sangre de los toros y los machos cabríos no quitaban el pecado. ¿Qué hacían allí? Simplemente lo cubrían. Es decir, por eso la palabra expiación viene del hebreo capar. Capar significa cubrir, expiar, propiciar y pacificar. Es decir, lo que hacía el derramamiento de la sangre de los animales sacrificados era cubrir el pecado del ofrendante. Y no se trataba de todos los pecados, sino de ciertos tipos de pecados. ¿Cuáles eran esos pecados? Los pecados cometidos por ignorancia. Muchas veces miraban, por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando se cometía un pecado por ignorancia, quería decir que era que la persona inadvertidamente pecaba y no se daba cuenta. Pero luego se enteraba que lo que estaba haciendo era pecado y le tocaba presentar una ofrenda delante del Señor una vez al año para expiar o para purificar o cubrir su pecado. Lo que podemos observar en este caso, ¿de cuáles pecados estábamos hablando? Hay unos pecados en Levíticos 19, 9 al 10, vamos a ver aquí mismo en el mismo capítulo de Levítico 19, del 9 al 10, dice: cuando llegue el tiempo de la cosecha, no cieguen hasta el último rincón de sus campos, ni recojan todas las espigas que allí queden. No rebusquen hasta el último racimo de sus viñas, ni recojan las uvas que hayan caído. Déjenla para los pobres y los extranjeros. Yo soy Jehová su Señor. ¿Qué pasaba aquí? Si la persona pasaba por alto ese mandamiento, se le castigaba o se llevaba a juicio delante de los sacerdotes, y los sacerdotes le imponían una multa por no haber dejado lo que Dios estipulaba, que cuando recogieran la cosecha dejaran cierta cantidad en las matas, y las que se cayeran al piso se las dejaran para la gente pobre. Si la persona, el dueño de la viña, no cumplía eso, se le castigaba con una multa, y la multa de lo que le quitaban se lo repartían a los pobres. Y luego, por su pecado, él se presentaba y le pedía perdón a Dios delante de los hombres. Es por eso que ese tipo de pecados eran perdonables. Los pecados por ignorancia o por inadversión,
que no se enteraban, sino solamente después, porque habían unos que de pronto tenían trabajadores y los trabajadores, muchas veces extranjeros, no cumplían o se les olvidaba dejar los racimos que quedaban allí para los pobres y los recogían todos, pero aún así era culpable el dueño de la viña y tenía que pagar con una multa. Por ejemplo, en el mismo versículo 16 y 18 nos hablan de otros tipos de pecados. Dice: no andes difundiendo calumnias entre tu pueblo y expongas la vida de tu prójimo con falso testimonio. Yo soy el Señor. No alimentes odios secretos para tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Es decir, lo que pasó en Mateo capítulo 6, donde el Señor dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven, presenta la ofrenda. Porque recibirle una ofrenda a una persona que estaba enojado o había difundido calumnia contra su prójimo es muy parecido a lo que se pasa muchas veces en la actualidad. En la actualidad, muchas personas le confieren secretos a un amigo y el amigo en un momento de ira va y se lo dicen a las personas de quien estuvieron hablando. Ese tipo de cosas le dañan la imagen a la persona y luego muchas veces, ¿qué tendemos nosotros a hacer? A tomarnos una foto o abrazarnos y nos pedimos disculpas. En este caso, ¿qué le tocaría hacer a esa persona? Presentarse delante de las personas a las cuales les regó la calumnia o el chisme de esa persona y decirle: yo hice mal porque en un momento de ira le dañé la imagen a mi amigo y quiero reparar ese daño. No quiero que piensen que es verdad porque yo mentí, yo inventé de más de lo que él había dicho para dañarle la imagen. Luego que hace eso, se presenta delante del ofendido y le pide perdón por todo lo que hizo y promete no hacerlo más. En aquel caso, se presentaban con su ofrenda delante del sacerdote y todo el que lo veía con la ofrenda en la mano sabía de que había pecado y que uno de los requisitos era que no volviera a pecar. Otro pecado que era castigable también con multa era el que se sorprendieran. Por ejemplo, Éxodo 22, vamos a estar viendo Éxodo capítulo 22. Vamos a mirar este texto. Dice: si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Y si alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado. Si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Es decir, si se sorprendía a alguien robando, tenía que pagar una multa o devolver, aquí dice, 5 veces lo robado. Y luego, si la persona argumentaba que no tenía dinero para pagar la multa, se podía esclavizar a esa persona hasta que pagara la totalidad de la deuda. Es decir, eran pecados que podían presentar una ofrenda, luego que pagara eso, presentaba su ofrenda y, como les dije antes, se comprometía a no seguir practicando ese tipo de pecados. Podemos ver muchos ejemplos así, pero quise darles eso, que eran los más comunes, porque se podían presentar. Eran muy comunes de que de pronto alguien tenía que celebrar el día de la Pascua y por estar impuro o no se acordaba, se iba y no la cumplía ese día como debía ser, presentaba una ofrenda y Dios lo perdonaba. Muchas veces eran también por contaminaciones rituales que no podían celebrar ciertas festividades y tenían también que presentar una ofrenda para purificarse delante de Dios y poder presentarse delante de Él a celebrar las fiestas establecidas por el Señor. De ese tipo de pecados era lo que se le demandaba una ofrenda expiatoria para no ser causal de sentencias. Pero, por ejemplo, hay otros tipos de pecados los cuales eran imperdonables en la Biblia. En el Antiguo Testamento tenían unas consecuencias graves delante de las personas. Por eso ya ustedes vieron que ciertos pecados el pecador podía presentar una ofrenda expiatoria y Dios lo perdonaba.
Dios se purificaba delante de Dios, cubría su pecado con su ofrenda. En otras circunstancias, por ejemplo, en los pecados imperdonables, los cuales vamos a ver a continuación, ese tipo de ofrendas no eran demandadas para allí. Tenía que ejecutarse la sentencia. Dios lo demandaba y las autoridades, representadas por los sacerdotes y el rey en su momento, tenían que ejecutar la sentencia porque estaba establecido en la Torá o en las Sagradas Escrituras. Y todos sabemos que la constitución de Israel era la Torá, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, es la constitución de Israel. Lo fue en aquel momento y lo sigue siendo en la actualidad. Entonces, aunque ha sufrido algunas variaciones, porque en la actualidad no se están apedreando a los adúlteros, no se están quemando a los hechiceros, simplemente se les aplica una sentencia mayor, se les mete a la cárcel y se les dictan 40, 50 años de cárcel, y entonces esa es una especie de muerte, porque en aquel tiempo cárceles como tales no había, sino que se podía detener a una persona por unos días, pero cárceles como las hay en la actualidad, que son sitios de reclusión, donde la persona sufre las consecuencias de sus malos actos, entonces no las había como tal. En este caso, hoy día usted no ve que en Israel apedrearon a tales personas, pero sí se les ejecuta. Entonces lo importante aquí no es si se ejecuta o no la sentencia, lo importante es cómo nos está mirando Dios o cómo mira Dios ciertos tipos de pecados. Entonces vamos a ver, la hechicería en Éxodo 22, 18, vamos a ver aquí, Éxodo 22, 18. Vamos a leer el versículo. Dice, no dejes con vida, a ninguna hechicera. No dejes con vida a ninguna hechicera. Es decir, la hechicería era un pecado de muerte. No estaba bien hacerlo delante de Dios y había una sentencia de muerte para los hechiceros, para las brujas. Entonces, en Levítico 20, versículo 6, vamos a verlo. Ahí está la advertencia. Y acá vamos a observar en Levítico 20, versículo 6. Dice aquí, si una persona recurre a los que evocan a los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. Fíjese la cuestión. Si una persona recurre a los que evocan los muertos y a los adivinos para prostituirse tras ellos, yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo. Tremendo. Hay cristianos que todavía consultan brujos. Y aquí no se trata de religión, hay católicos, hay adventistas, hay testigos de Jehová que consultan brujos, hechiceros, buscando respuestas para sus problemas. La respuesta la tiene Jesucristo en su palabra. Y el que tal hace, tiene problemas con Dios, y por eso es que todo le sale mal, todo le sale al revés, porque muchas veces pecan o pecamos, y dicen algunos que el pecado es como una tarjeta de crédito, disfrútalo hoy y paga las cuotas a plazo. Entonces, como le venía diciendo, la persona que recurría a los que evocaban muertos o a los hechiceros tenían problemas con Dios y los tienen en la actualidad. Puede que hoy no te apedreen, puede que hoy no te metan en una cárcel, pero el pecado que estás cometiendo no lo estás haciendo delante de los hombres, sino delante de Dios, porque son pecados que se pueden ocultar. Casi nunca los que van para ese tipo de lugares le dicen a la persona, mira, espérame que voy a poner brujo. No, dice, voy a hacer un mandado. Y el mandado que van a hacer supuestamente es irse para donde el hechicero. Y muchas veces he escuchado versiones de mujeres que han sido violadas en medio de esos sitios por esos tipos de hechiceros, que muchas veces son fraudulentos, o son tipos que no tienen ninguna preparación, sino que se aprovechan de la ingenuidad de esas personas para cometer sus actos. Vemos también la idolatría, por ejemplo. La idolatría, Éxodo 20,
Éxodo capítulo 20. Éxodo 20 dice la palabra de Dios. 22:20, perdón. Éxodo 22:20 dice: el que ofrece sacrificio a un Dios que no sea Jehová será anatema. Anatema significa una ofrenda lista para la destrucción. O sea, el anatema era un tipo de ofrenda que era ejecutada por una sentencia establecida por Dios. O sea, maldita, una persona dedicada a la destrucción. Entonces, cuando yo toco el tema de la idolatría, no lo hago para ofender a mis amigos católicos, lo hago porque los amo. Y cuando una persona comete ese tipo de pecado de ofrecer ofrendas a un Dios que no sea Jehová, nuestro eterno Dios, el creador del universo, dice que será anatema, entra en maldición. Uno de los pecados más graves que hay en la Biblia es la idolatría. Por eso es que nosotros, los evangélicos, nos volvemos canzones con ese tema. Para algunos dirán, ya viene con el tema de la idolatría, pero yo adoro una estatua, una imagen, pero ellos hacen tal cosa. No te justifiques el pecado, porque estoy hablando en base a la palabra, y lo hago porque te aprecio, porque no quiero que vayas a parar al infierno por causa de ese pecado tan grave. La idolatría era un pecado de muerte en el Antiguo Testamento, y vamos a ver si en el Antiguo Testamento también lo sigue siendo. E idolatría en Levítico 20, del 1 al 5, vamos a mirar Levítico 20, del 1 al 5, vamos a observar, di también, dice aquí, Jehová habló a Moisés diciendo, di también a los hijos de Israel que cualquier persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que residen en medio de Israel, que ofrezca alguno de sus descendientes a Moloc, morirá irremisiblemente. El pueblo de la tierra lo apedreará. Yo mostraré mi ira contra tal persona y la excluiré de entre su pueblo, porque ofreció a alguno de sus descendientes a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cierra sus ojos ante la persona que ofreció a alguno de sus descendientes a Moloc a fin de no hacerlo morir, yo mostraré mi ira contra esa persona y contra su familia y la excluiré de entre su pueblo, junto a todos los que se prostituyeron en pos de ella, prostituyéndose con Moloc. Terrible. A Dios no le agrada la idolatría. De pronto algunos no adoran a Moloc. Moloc era un ídolo de aquel tiempo a los cuales se le exigía presentarle sacrificios humanos, sacrificios de niños que los arrojaban en los brazos de Moloc. Era una estatua que ardía y dentro arrojaban las criaturas vivas como sacrificio a Moloc. Y era un pecado abominable delante de Dios. Y de pronto ya hoy en día no está Moloc, pero está el Divino Niño, la Virgen del Carmen, el Corazón de Jesús, San Antonio. Hay tantas, Guadalupe, que también exigen que algunos extremistas, porque hay algunos que van al extremo, se laceran, se dan golpes, caminan cuadras de rodillas, se pelan las rodillas, ofreciéndole sacrificios a algo que no los escucha ni los ve. Pero entonces cuando uno les toca estos temas se enojan, dicen que es que nosotros estamos en contra de ellos, o que aborrecemos a María, porque aborrecemos la Madre de Dios. No, nosotros no aborrecemos a María, nosotros los cristianos respetamos a María. Sabemos que fue una mujer santa, una mujer apartada del mundo para el servicio de Dios, pero que murió como cualquier mortal, y que por eso no podemos estar rindiéndole reverencia o tributo a ella. Nuestro tributo y nuestra reverencia tiene que ser a nuestro Señor Jesucristo, porque la misma María en el capítulo 2 del libro de Juan dijo, haga lo que Él dice, y nosotros seguimos a aquel a que ella nos mandó que siguiéramos. Entonces no vemos la causa por qué se enojan si les estamos hablando de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿No te has preguntado por qué te suceden tantas cosas en tu vida? Es porque practicas pecados que están prohibidos en la Biblia. Entonces ya vimos que la hechicería y la idolatría son pecados de muerte delante de Dios. Es decir, la persona queda excluida de la presencia de Dios por practicar este tipo de pecados. El bestialismo o la zoofilia, dice en Levítico, Éxodo 22:20. Vamos a Éxodo, vamos a estar leyendo
Les dije que íbamos a estar, me gusta centrarme en las escrituras porque para eso está ella ahí. La escritura está, la dejó el Señor, no es para que estemos paseándonos de aquí para allá o de allá para acá, sino es para que nos centralicemos en la palabra, para que la persona pueda comprender de qué estamos hablando. Entonces, el bestialismo o la zoofilia, como si se llama hoy en día le llaman zoofilia. En aquel tiempo era bestialismo, que era tener relaciones sexuales con animales. Éxodo 19 dice, cualquiera que tiene cópula o relación sexual con un animal morirá irremisiblemente. Y en Levítico está la sentencia. Vamos a ver Levítico 20 del 15 al 16. Levítico 20 del 15 al 16 dice, vamos a verlo aquí, perdón, se me pasó Levítico 15 y 16, dice, si alguno tiene cópula, vamos a leer ese versículo en la Nueva Versión Internacional. Si alguien tiene trato sexual con un animal, será condenado a muerte y se matará también al animal. Si una mujer tiene trato sexual con un animal, se les dará muerte a ambos y ellos serán responsables de su muerte. Por eso es que en la costa más que todo, algunos personajes son conocidos a nivel internacional por tener relaciones sexuales con animales. Incluso algunos se enojan, pero en el interior del país a los costeños los miran como los que tienen relaciones con burras o con asnos, porque es muy común en la costa que se vean ese tipo de situaciones. Entonces, ese tipo de pecados, si fueron practicados, si alguien practicó ese pecado, tiene esa atadura y tiene que arrepentirse delante de Dios, porque lo cometieron, pero como nadie los vio, porque son pecados ocultos, pecados que se practicaron en determinado momento y nadie los sentenció, nadie les dijo nada, entonces ellos creen que ya están bien delante de Dios. Pero tienes que arrepentirte, pedirle perdón al Señor por haber cometido tal vileza y Dios de seguro te va a perdonar, porque la mayoría en algún momento cometió ese pecado. Entonces, tener relaciones con animales, sexuales con animales, es pecado de muerte delante de Dios. El hombre lo puede justificar. Habrá organizaciones que están buscando que se legalice el matrimonio entre animales y hombres y personas, pero delante de Dios es un pecado abominable. No se debe practicar, la palabra lo dice, y si pecas, los hombres te pueden justificar, pero delante de Dios estás en un grave problema. El adulterio, Levítico 18:20 dice, vamos a mirarlo, 18:20, el adulterio dice, no tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo, para que no te hagas impuro por causa de ella. Mira, tremendo. Y Levítico 20:10, aquí la sentencia para el adúltero y la adúltera dice, si alguien se acuesta con la mujer de su padre, deshonra a su padre, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Es decir, son pecados que muchas veces pasan inadvertidos, pero delante de Dios, Dios sabe que lo cometiste, porque cuando la persona va a cometer adulterio o va para un prostíbulo, mira para todas partes, mira para un lado, mira para el otro, pero nunca mira hacia arriba, que es donde lo están viendo, porque dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y los injustos. Entonces, en el lugar donde te metas, allí están los ojos de Dios mirándote, y sabes que vas a tener un problema, te va a pedir cuenta tarde que temprano por ese tipo de actos de adulterio, de fornicación, que se practican en oculto, pero Dios, delante de Dios, sabe que en un momento u otro te va a llamar para que le rindas cuentas. El homosexualismo, Levítico 20:13, dice, si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable, y los dos serán condenados a muerte, de lo cual ellos mismos serán responsables. Es tremendo. Aquí no hay
lugar para que piensen que soy yo que lo estoy diciendo, lo dice la palabra de Dios. Así que si te vas a enojar, amigo homosexual, amigo que practicas tales aberraciones, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Yo no te estoy condenando, simplemente te estoy diciendo que tu pecado de homosexualismo es abominación delante de Dios y que en la Corte Suprema los políticos pueden dictar leyes a favor de este tipo de actos de relaciones de pareja del mismo sexo, pero delante de Dios es pecado. Y nosotros, como todos, nosotros simplemente nos toca respetar, respetar las inclinaciones sexuales de las personas, pero no compartirlas. O sea, yo respeto las tendencias sexuales o las inclinaciones o las desviaciones sexuales de ese tipo de personas, más no las comparto, pero sí las respeto porque estamos en una democracia y en aquel momento Israel vivía bajo una teocracia y como una teocracia tenía que ejecutarse una sentencia. Hoy día, vuelvo y repito, no estoy diciéndole que apedreen o que maten a nadie, pero ese tipo de pecados de los que venimos hablando, la hechicería, la idolatría, la zoofilia o el bestialismo, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, tienen consecuencias graves delante de Dios, porque son pecados, dice la palabra, abominables y que se requería una sentencia sobre ellos para que no siguieran contaminando la tierra que Jehová les había dado por heredad. Dice la palabra de Dios, hay otras relaciones que Dios no aprueba, como son las relaciones, por ejemplo, de hermanos con hermanas, de suegra y yerno, de yerno y de pronto de entre cuñados, entre primos. Todo ese tipo de relaciones están prohibidas por las Escrituras. No solamente que era una advertencia, sino que decía que debían darle muerte. Pero hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? Se casan un par de primos, tienen un hijito y de pronto, ¡ay, qué niño tan bonito! Lo felicitamos, le ponemos me gusta en las fotos que suben. Pero delante de Dios están en pecado y tienen que arrepentirse, porque nosotros los evangélicos no estamos para condenar a nadie, porque dice que tenemos que sacar primero la paja que está en nuestro ojo para poder, la villa que está en nuestro ojo para sacar la paja que está en las otras personas. Pero cuando yo, por ejemplo, no practico esos pecados, yo sí estoy en condición de decirte que delante de Dios es pecado que estén viviendo dos primos juntos, que un tío y una sobrina vivan juntos, que dos cuñados se casen, se enamoren, estando ambos vivos. Ahí hay pecado, es una abominación delante de Dios y que traen consecuencias graves para esas personas que practican tales cosas. Gloria al Señor. Entonces, viendo todo ese tipo de pecados que podemos verlo en Levítico 20, en los capítulos 19, 18, 19 y 20 de Levítico, allí están todas las consecuencias, todas las sentencias que se ejecutaban para ese tipo de pecados que las personas cometían delante de Dios y que por lo general eran pecados que se practicaban en lo oculto. Entonces, todos sabemos que ninguno va a fornicar a la luz pública, ninguno va a cometer adulterio a la luz pública. Los adúlteros siempre tratan de ocultar eso hasta cuando revienta el bombazo. El homosexual te comienza siendo homosexual en voz baja. Luego ya con las leyes que hay hoy en día, ellos salen del closet, como dicen muchos, y quieren que todo el mundo les apruebe sus inclinaciones sexuales, pero la palabra de Dios la desaprueba y a nosotros como cristianos nos corresponde decirles que están en pecado. Caso contrario, le tendríamos que rendir cuentas a Dios y yo prefiero que me eliminen una cuenta, que me bloqueen de sus redes sociales o que digan cosas en contra mía a tener que yo rendirle cuentas a Dios, porque la Biblia dice que si uno ve al impío pecar y no la advierte, no la amonesta, la sangre de él, si le pasa algo, será sobre mi cabeza. Y yo lo hago por amor, para que las personas se arrepientan de practicar tales pecados y busquen al Señor, que es al final de cuentas nuestro objetivo. Nuestro objetivo no es condenar a nadie, nuestro objetivo simplemente es predicar la palabra para que la persona se arrepienta y no siga practicando actos que van en contra de las leyes naturales que Dios estableció en su bendita palabra. Gloria al Señor. Comer sangre y tener relaciones sexuales con la mujer, con mujer menstruosa también era prohibido en la palabra, es prohibido. Hay hombres que no respetan que la mujer está en el periodo menstrual y aún así tienen relación con ella, y eso, además de ser antihigiénico, trae consecuencias porque trae enfermedades también, y delante de Dios, que es lo peor,
tiene consecuencias porque Dios mira eso como una abominación. El comer, por ejemplo, morcilla, la morcilla está hecha de sangre, tomar sangre, de pronto hay gente que dice, no, tómate un vaso de sangre de res, porque eso es bueno para no sé qué. No, esos tipos de cosas no debemos hacerlas, está prohibido por la palabra y no podemos hacerlo. Comer carne, comer sangre, morcilla, por ejemplo, que es lo que más tiende a tener sangre, no debemos consumirla porque está prohibido por la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando se hizo un concilio para ver qué podían consumir los cristianos, allí se estableció que no debíamos comer sangre. Está prohibido tajantemente y nosotros, como buenos cristianos que somos, obedientes a la palabra, no debemos practicar ese tipo de cosas. Terminamos el mensaje, vamos avanzando bastante y rápido, que los pecados imperdonables por los cuales les rendiremos cuenta a Dios, por ejemplo, en 1 de Juan 3:8, vámonos al Nuevo Testamento para terminar. 1 de Juan 3:8, gloria a Dios. Aleluya. 1 de Juan 3:8 dice la poderosa palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Entonces no concibo cómo una persona que se hace llamar cristiano sigue practicando el adulterio, sigue en fornicación, sigue comiendo sangre, sigue comiendo animales estrangulados, sigue comiendo animales que están prohibidos por la palabra de Dios y aún así se hace llamar cristiano. Porque supuestamente hoy en día le han metido en cuento a algunos que como estamos bajo la gracia podemos hacer lo que nos dé la gana y pasar por alto las advertencias o lo que está estipulado en la palabra de Dios. En 1 de Corintios capítulo 6, vámonos a 1 de Corintios, vamos a terminar, vamos a ratificar lo que veníamos hablando, que los pecados de muerte en el Antiguo Testamento. Vamos a ver si acá también son pecados. 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 dice la palabra de Dios: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ojo con esto: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, la mayoría, todos los cristianos practicamos esos tipos de pecados. De pronto hay cristianos que fueron homosexuales, hay cristianos que tenían 4 y 5 mujeres, eran adúlteros, hay cristianos que eran marihuaneros, viciosos, consumían drogas, hay cristianos que practicaban la idolatría. Yo fui uno de esos. Yo me arrodillaba, besaba el piso, yo me persinaba cada vez que pasaba por un templo católico. Yo iba a misa miércoles, iba a misa los domingos, 2 y 3 misas los domingos, porque creía que así estaba agradando a Dios. Y siempre era devoto de la Virgen del Carmen. De un momento a otro el Señor me iluminó y dejé de hacerlo, y hoy en día vivo en bendición, vivo bien, vivo libre, sin ataduras. Todos practicamos ciertos tipos de pecados. Hay otros que fueron sodomitas. De pronto, cuando hablamos de sodomitas, no estamos hablando específicamente del pecado de homosexualismo. La sodomía se practica también en parejas, relaciones normales. De pronto vamos a ver que la sodomía consistía en la penetración anal de la mujer por parte del hombre en una relación sexual. Es decir, los cristianos o las personas temerosas de Dios que saben que tienen que cumplir la palabra no pueden practicar tener relaciones sexuales anales. Es antihigiénico y delante de Dios es pecado. La sodomía la practicaban las mujeres cuando el esposo se iba y de pronto, porque como no había anticonceptivos en aquella época, tenían relaciones con el mayordomo, con el amigo del esposo,
lo que fuera, pero entonces no se dejaba penetrar normalmente, sino que lo hacía analmente, y esa era la sodomía. Y muchas veces también en la antigua Sodoma se practicaba la sodomía, se le calificaba de sodomita, porque ellos practicaban cualquier tipo de pecado, hermanos con hermanas, tíos con sobrinos, entre parejas del mismo sexo. Entonces por eso se les pasó a llamar en determinado momento sodomita a los homosexuales, pero aquí hay una diferencia: los sodomitas ni los pervertidos sexuales. O sea, la Biblia llama aquí a los homosexuales pervertidos sexuales, pero por respeto llamémoslos homosexuales, porque tampoco estamos por ofender a nadie, simplemente estamos aquí predicando la palabra para que sea de gran bendición para todo aquel que escuche el mensaje. Entonces los ladrones, muchos cristianos fuimos ladrones, fuimos mentirosos, fuimos ávaros, fuimos borrachos, yo fui un borracho también, calumniadores, estafadores. Y dice aquí, eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados. O sea, ya no podemos seguir practicando ese tipo de pecados. Si un homosexual dice que quiere ser cristiano, tiene que arrepentirse, tiene que buscar del Señor y abandonar ese pecado. Dios ama a todos los pecadores, y el que quiera venir tiene que abandonar el pecado para que pueda demostrar que quiere cambiar. Tiene que haber un cambio en su vida, tiene que despojarse del viejo hombre, porque no estoy diciendo que los homosexuales, los borrachos y los adúlteros ya están condenados, no. Si se arrepienten y buscan del Señor, el Señor los recibe y con su grande amor, y los salva, les da salvación y vida eterna. En Gálatas 5, vamos a dar los tres textos que yo siempre acostumbro a dar. Gálatas 5, del 19 al 21. Aquí dice: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, una persona que practica esos pecados no hereda el reino de Dios. Hay que arrepentirse. Si una persona dice que es cristiana, ya no puede estar visitando a los brujos, ya no puede ser avaro, ya no puede ser idólatra, ya no puede tomar licor, porque dice aquí que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Para terminar, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8, el libro de Revelaciones, como dicen los testigos de Jehová. Dice aquí: pero los cobardes, estaba hablando del cielo, pero dice aquí que este tipo de personas que vienen a continuación, dice aquí: pero los cobardes, los incrédulos, o sea, las personas que se rehúsan a creer en Jesucristo, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Querido amigo, Eclesiastés 9:4 dice que vale más perro vivo que león muerto, porque aún hay esperanza para aquel que vive. Es tiempo de que te arrepientas si vienes practicando todo este tipo de pecados que van en contra de la naturaleza establecida por Dios. Todo lo que hagamos que vaya en contra de la palabra de Dios, aunque el hombre te lo ponga fácil, o aunque el hombre te lo presente como algo bueno, debes de saber que delante de Dios estás en pecado. O sea, la zoofilia es pecado, el homosexualismo es pecado, las borracheras son pecado, la idolatría es pecado, la mentira es pecado, el robar es pecado. Y de pronto el hombre te puede justificar o te puede legalizar tu pecado, pero delante de Dios, tarde que temprano, le vas a tener que rendir cuenta, porque con Dios no se juega. Si somos cristianos, seámoslo de verdad. No seamos cristianos tapiñeros, que delante de las personas les presentamos una cara y en oculto somos otro. Que nadie te pueda condenar, que nadie te pueda señalar de que tú practicas este tipo de pecados, porque como los dije, es algo abominable delante de Dios, y nosotros no estamos en el cristianismo para que los hombres nos vean o nos feliciten, sino para agradar a Dios. Y si agradamos a Dios, las cosas van a seguir bien, van a estar bien. Y de pronto pues pasemos por momentos de dificultades económicas, financieras, pero
Dios siempre va a estar con nosotros, porque cuando buscamos del Señor, Él nos responde, Él está cerca a nosotros. Querido amigo, espero que este mensaje te haya gustado, que haya sido de bendición para tu vida. No te pido disculpas por lo que dije, porque lo dije en base a la palabra de Dios, y simplemente lo hago para que dejes el pecado y busques del Señor, pruebes la bendición de ser cristiano, porque el fin de todo este mensaje, la finalidad de todo lo que dije aquí en estos 40 minutos es que busques del Señor, que le entregues tu vida a Jesucristo, que en Él hay redención y vida eterna. Hoy en día no se te pide que mates un macho cabrío por tu pecado, simplemente que entregues tu corazón al Señor. Él derrama de su amor sobre ti, te perdona el pecado, no lo sigues practicando y con eso pasas a pertenecer al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque has dejado el pecado atrás y te has comprometido con el Señor a no seguir practicando cosas que van contra la natura, cosas que no le agradan a Él y que son abominación delante del Señor. Entonces, que este mensaje haya sido de gran bendición para todos, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad con un tema bastante interesante. Si cualquier pregunta, cualquier duda tienes al respecto, puedes formular la pregunta en la parte de abajo de donde yo publique este video y le estaré respondiendo. Ahí también dejaré mi correo electrónico para que me hagas cualquier pregunta o cualquier tema que quieres que toque. Puedes escribirme allí y yo lo estaré tocando, porque el objetivo es bendecir a la gente, bendecir al pueblo de Dios para que dejen de practicar cosas que van en contra de la palabra y entremos en la bendición de ser obedientes a la palabra. Que Dios me lo bendiga y hasta una nueva oportunidad.